La bolsa argentina estuvo cayendo a lo largo de las últimas semanas. El Merval llevó una caída acumulada de un 20% en dólares y algunas acciones llevan una caída aún superior. En este proceso de corrección, mucha gente está perdiendo plata porque cometió un error fundamental, que es comprar con la noticia. Ven que una determinada acción sube en los diarios, entonces compran para ver si ellos pueden ganar unos mangos. Este es un error enorme porque cuando la noticia ya está subida o publicada, la acción ya subió. Entonces nosotros nos exponemos a comprar en máximos y después, cuando hay una corrección, tener pérdidas muy grandes. Así que está bueno esto para aprovechar, aprender y que no nos pase de acá en adelante. En este video lo que voy a hacer es analizar los gráficos de las empresas argentinas para ver si con la caída que ya lleva acumulada todos los índices y las acciones es momento de comprar o en cambio si es mejor seguir esperando. Antes de arrancar con el video, me gustaría recomendarte que veas la información que te voy a dejar en la descripción. Que, como comentaba al principio del video, si te pasó este error de que compraste en máximo y ahora estás perdiendo plata, se puede arreglar de dos maneras sencillas. O ves los videos que subo en el canal, porque yo comenté en videos anteriores que se podía venir una caída en los precios, o si no, te haces una cuenta en InView o en Invertir Online para que yo pueda ser tu asesor. Ahí, si te registrás y haces la vinculación, vas a tener mis datos de contacto para hacerme las preguntas que vos quieras sobre inversión. En este caso podría ser: che, Leo, tengo determinada acción, ¿qué me recomiendas hacer? ¿Vender? ¿Quedármela? ¿Aguantar si cae? Etcétera. Así que ahí, de esas dos formas, te estarías ahorrando los errores que comenté al principio del video. Para arrancar, me gustaría arrancar con Pampa Energía. En un principio, la toma de ganancias era bastante visible. Si uno veía la dinámica que venían teniendo los precios antes y veía cómo fue en los últimos meses, se veía que la subida fue muy vertical. Entonces es normal que haya un respiro en los precios, como hubo en muchísimas ocasiones. Fíjense, acá hubo una caída en los precios, acá hubo una caída en los precios, acá también, acá también. Entonces, ¿por qué ahora sería distinto? ¿Por qué no podría haber ahora una caída en los precios que haga que el precio venga para abajo? Entonces eso hacía que haya que tener muchísima precaución con los precios de las acciones argentinas, en especial desde mi punto de vista con los precios de las acciones energéticas y bancarias, porque estaban en esta dinámica de subida vertical y si alguien compraba mal podía tener ganancias muy grandes. Entonces ahora ya empezaron a corregir. En el caso de Pampa pasó de valer $97 a $81 que está ahora, más o menos una caída de un 20% en dólares. Pero si se fijan, lo que uno quiere hacer cuando compra una acción es tener una salida si las cosas salen mal y tener un lugar donde poder tomar ganancias si las cosas salen bien. Y ahora no lo tenemos eso. Imagínense que ustedes dicen: bueno, yo compro ahora en Pampa Energía porque creo que esto puede subir a futuro. El próximo soporte lo tenemos un 15% abajo de estos precios, entonces nos arriesgamos a perder un 20% en dólares. Y después para arriba, con respecto a los máximos, solamente tenemos un 15-16%. Entonces no es muy interesante. Sí me parece más interesante comprar en estos precios que están acá, que serían los $70. Ahí podemos poner un stop loss de un 9-7% y sí buscar un recorrido a máximos históricos que nos representa un 30% de rentabilidad. Esa sería una muy buena operación, pero para hacer eso el precio se tiene que acomodar y tiene que bajar todavía más. Ahora, esta búsqueda de los 70 es suponiendo que se mantiene esta dinámica bajista que tengo acá trazada en el gráfico. Si el gráfico ahora rompe para arriba, ya estaría rompiendo esa mini tendencia bajista que tenía en esta corrección, y ahí se podría suponer que los precios van a tener una continuación. Que la continuación se puede dar de dos formas: o el precio sigue subiendo y el precio sigue subiendo para máximos y sigue superando máximos y sigue subiendo en una tendencia alcista, o si no, lo que se podría esperar sería que el precio haga una tendencia lateral alrededor de este rango y descanse por unos meses. No me parece algo bastante loco, porque con una lateralización también se corregiría esta subida vertical que hubo en los últimos meses. Igualmente, si no podemos entrar justo en el soporte, que es los $70 que yo tengo marcado, podemos entrar cuando rompa esta línea de tendencia de corto plazo que hay acá trazada. Considero que en este soporte de los $70 podríamos entrar más fuerte porque tenemos más fundamento al hacer la operación. Si sale mal tenemos poca pérdida, si sale bien tenemos mucha ganancia. Acá no es tan así en el caso de que haya una ruptura de corto plazo en esta tendencia bajista de corto plazo que tengo acá trazada, que sería la linita negra. ¿Se podría abrir una operación? Sí, porque eso podría indicar que el precio sube y va a volver a estos máximos de acá. Pero habría que tener cuidado
porque puede ser que no sea así, puede ser que el precio rompa y después siga bajando, entonces nos exponemos a una caída. Si nosotros podríamos entrar en la zona de $70, yo creo que se puede armar una operación full, es decir, entrar con el 100% de lo que nosotros solemos entrar en acciones. Ahora, si se da una ruptura acá, podríamos hacer una compra parcial de alrededor de 1/3 de lo que nosotros solemos invertir en una acción. Imagínense que ustedes invierten $100.000 en las acciones. Si llega al soporte, estoy diciendo que yo pondría $100.000 sin miedo. Si no llega al soporte y rompe por esta linita que les estoy diciendo acá en la tendencia bajista de corto plazo, yo creo que se puede poner $30.000, $40.000, pero no todo, porque hay mayor riesgo a que salga mal. Fíjense cómo cambian los casos entre las distintas empresas. Ahora voy a estar analizando Telecom. Antes, en el caso de Pampa Energía, que lo voy a mostrar de forma rápida de vuelta, nosotros teníamos una acción que ya superó los máximos y ahora está buscando nuevos máximos y nuevos puntos sobre los que corregir y armar gráficos. Es decir, toda la diferencia de precios que hubo entre los precios bajos de los años anteriores y los máximos de 2017-2018 ya se perdieron en Pampa Energía. Ahora, en Telecom, por ejemplo, le queda muchísimo recorrido. Telecom ahora está $11, pero en el máximo histórico estaba $40. Entonces, si ustedes agarren y dicen, bueno, yo me quiero poner conservador y supongo que Telecom va a valer un 50% de lo que llegó a valer en su momento, la podríamos buscar en $20 la acción. Entonces, acá, en este caso puntual, no tenía sentido desarmarla en 10, 11, $12 porque le quedaba todavía más recorrido si uno esperaba. Entonces, este es un caso de una acción que yo no desarmé, yo la tengo en cartera y decidí esperar. Los precios cayeron en el corto plazo, que era algo esperable, pero no pasa nada porque me hubiese afectado más psicológicamente que yo haya vendido y después que el precio siga subiendo. Así que es un riesgo asumible y creo que es posible tenerle paciencia. Yo me manejaría así para el que ya tiene la acción en cartera. Ahora, para el que no tiene la acción en cartera y quiere ver dónde puede entrar, ahí la cosa se pone un poco más difícil y habría que buscar precios en donde los precios vayan a parar. Un precio podría ser este de $9. Es más complicado porque no hay nada exacto, pero yo creo que podrían ser esos precios y armarlo de compras parciales. Como yo tengo una acción que todavía le falta muchísimo recorrido, casi un 100% en dólares, para llegar a un 50% del valor que tenía en 2017 y 2018, puedo hacer una compra cada 2 meses. Entonces voy comprando de a poquito, voy promediando el precio y me posiciono bien para esperarla para los próximos meses o años. Transportadora de Gas del Sur es una acción que yo también tenía en cartera, la compré muy bien en su momento acá en $11 y la vendí en $23 cuando el precio alcanzó el máximo histórico. Fíjense que a veces tratar de vender en el máximo o en una resistencia puede salir mal, como me salió a mí. Me salió bárbaro en realidad porque sacó una muy buena rentabilidad, pero si no hubiese vendido, incluso ahora con la caída en los precios, hubiese estado bastante mejor. Esas son cosas que pasan y a veces no vale la pena amargarse por eso, porque si no uno viviría amargado. Pasa siempre eso. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es decir, bueno, ¿cuándo podría haber un precio de entrada? Yo creo que un muy buen precio de entrada podría ser esta zona de acá de $23, $24 en el gráfico de Transportadora de Gas del Sur. Y si no, se puede hacer un análisis como hice en el de Pampa. Se traza una línea de tendencia de corto plazo bajista y cuando el precio rompa para arriba esa línea de tendencia, ahí armamos un poco la operación. No metemos todo porque no sabemos bien lo que va a hacer y no estamos comprando en un soporte bien de forma ideal. Entonces ponemos un poquito de plata y vemos cómo sigue evaluando todo. Así lo manejaría yo personalmente. Una acción que sí creo que está interesante es YPF. Todavía también está lejos de los máximos que tuvo ya en el año 2005, hace muchísimos años, que eran de $70. La acción ahora cotiza a $37. Y fíjense que también está teniendo una tendencia alcista muy fuerte y acá sí yo creo que se podría buscar algún soporte en la zona de los $33. En comparación con las otras acciones, YPF estaría más cerca del soporte que yo tengo acá marcado en el gráfico y creo que si llega a estos precios podría ser un muy buen precio para armar una posición. Personalmente, si el precio llega a este rectángulo verde que yo marqué para reflejar la oportunidad entre comillas, yo armaría una operación personalmente con mi cartera también, porque YPF es una acción que también tiene muchísimo potencial a futuro. Entonces ahí, si después del precio cae un poco más de esos valores, no pasa nada porque sé que igualmente voy a estar bien posicionado de cara a los próximos meses. Me gustaría hacer hincapié en lo siguiente: YPF es una acción que bajó bastante desde los máximos de los últimos meses, pero está cerca de tener buenos precios de entrada y además de eso, de que está cerca de que sea una opción viable para abrir una operación, también es una opción que le queda muchísimo recorrido y muchísimo potencial por aprovechar a largo plazo. Entonces YPF puede ser una de las mejores oportunidades que haya de cara a las próximas semanas
o meses en la bolsa de Argentina. Personalmente, si sigue bajando, yo voy a tirar una fichita YPF. Edenor también es otra acción que me va gustando cómo se están moviendo los precios. Tuvo la subida vertical, todavía está lejos de los máximos eran en $62, ahora está en casi $40, bajó bastante. Ya desde los máximos estaba casi en 50, ahora está en 40, tuvo una caída considerable. A mí me parecería realmente interesante entrar en Edenor si llega a valer $30. Sería una caída gigantesca, porque sería una caída de un 40% desde los máximos que hizo en diciembre del 2024, pero si llega a esos precios sería una oportunidad bárbara para entrar. Incluso si no llega exactamente a esos precios, se puede uno estirar un poco en los precios de entrada y empezar a armar una posición de a poco. Por ejemplo, si el precio ya empieza a bajar de los $32, $33, ahí empezar a armar una operación de decir, bueno, compro una vez por mes o una vez cada 2 semanas y hago 4 compras en total. Entonces promediamos el precio y nos posicionamos. Es una acción que le queda recorrido con respecto a los máximos históricos, tiene una tendencia alcista muy fuerte, entonces creo que puede ser muy interesante. Si sigue cayendo y si se va a los precios correctos y desde mi punto de vista óptimos, ahí yo también voy a armar una posición. Por último, voy a analizar los bancos. Fíjense que en los bancos, y los gráficos son más o menos en todos similares, la subida es muy brusca, pero no desde los últimos meses, sino durante todo el 2024. Esto es por la recuperación de los bonos y de los activos financieros, que siempre es lo que tiene recuperación más rápida. Entonces, subieron muchísimo los bancos, además de que estaban muy golpeados con respecto a los valores históricos. Fíjense, Galicia llegó a un mínimo de $6 y en 2018 valía $70, o sea, valía un 10% o menos de lo que llegó a valer históricamente. Entonces, tuvo una subida muy vertical, una recuperación muy rápida, y acá a mí me parece que los gráficos dan un poco de vértigo. Yo no entraría en estos gráficos. ¿Por qué? Porque no sabría dónde entrar. Fíjense que acá no hay ningún soporte para decir, bueno, esto puede rebotar acá, entonces es complicado armar una operación. Yo tengo acá un soporte marcado que sería la zona de $42, pero sería una caída grande con respecto a los precios actuales. Sería una caída de un 43% en prácticamente la acción principal del Merval. Entonces sería algo bastante importante y difícil que se dé. Tendría que haber bastantes noticias malas o algo que haga temblar un poco la opinión pública con respecto a la economía para que los precios tengan volatilidad, lleguen a esos precios y ahí se acomode. Me parece difícil que lleguen a esos precios, entonces es complicado saber qué puede llegar a pasar. Acá podría pasar lo mismo que dije en Pampa y Energía. Por ahí lo que pasa es que la acción, imagínense, baja hasta acá y después se queda lateralizando acá por unos meses para después continuar la tendencia y seguir. Pero yo no sé si veo al sector bancario siguiendo con la suba que vino teniendo los últimos meses y dando ganancias muy buenas. Me parece que todo eso ya se terminó y no lo vamos a ver en 2025. Me parece que va a haber que forzarse un poco más para buscar buenas entradas, no comprar cualquier cosa, no comprar a cualquier precio y tratar de ponerse un poco más fino con qué se compra y a qué precio se compra. Así que en un principio yo los bancos o el sector bancario lo dejaría de ver. Ahora voy a ir con los otros bancos, en este caso Galicia la descartaría y la dejaría de ver, salvo que haga algo muy interesante, porque me parece muy complicado armar una entrada acá. Lo mismo en el caso de Banco Macro. Acá Banco Macro tiene una tendencia alcista trazada. En un principio podría continuarla, incluso si uno se quiere poner un poco más holgado, la podría trazar así. No parecería un mal indicativo mientras se mantenga por encima de esta línea negra que tengo trazada, que es la tendencia alcista. Habría que ver después qué pasa si en algún momento la rompe. Acá es lo mismo. ¿Se puede comprar en esta tendencia de acá esperando que después el precio siga subiendo? Se puede hacer, pero hay dos cosas que yo tendría en cuenta. En un principio, esta tendencia no deja de ser muy empinada. Fíjense que es una subida casi vertical y no tiene nada que ver por ahí con subidas que se tenían en años anteriores, que eran procesos de años. Fíjense que esto acá de $12 a 135, que es el máximo, tardó casi 5 años. Ahora, esto que pasó de $9 a $100 tardó un año y medio, nada que ver con el proceso anterior. Entonces yo, esta línea de tendencia, si bien es una línea de tendencia, yo tampoco me confiaría mucho, porque en cualquier momento esto con una lateralización o algo se puede romper y se puede modificar un poco o ralentizar esa tendencia. Así que acá yo no me convencería para entrar y no le tiraría una ficha a esta acción. Por último, el último banco que voy a analizar es Superville. A Superville le queda un poco también de recorrido con respecto al máximo histórico, hasta $15, y históricamente lleva
va a valer 33, 34 dólares. Le queda todavía un 100% para llegar al máximo. Igualmente, si por ejemplo todo el sector bancario lateraliza, habría que ser optimista para suponer que Superbill no va a hacer lo mismo o algo parecido. Entonces yo tendría un poco de cuidado, porque si en sí el sector bancario no me parece interesante, me parece complicado tirarle una fichita a Superbill si viene con la misma dinámica, salvo que se ponga en precios bastante más interesantes y ahí nos dé entrada. Pero en un principio en el gráfico yo no veo ningún soporte caro. En un principio están los 9 dólares, pero sería una caída abismal y me parece que no es un soporte para tomarlo realmente en serio. Así que los bancos están muy complicados. Como conclusión de esto último que acabo de decir, el sector bancario es el único que no me termina de convencer para armar posiciones. Subió muchísimo porque pasó de mínimos a máximos históricos prácticamente en 1 año y medio, 2 años, y ahora ya es complicado meterse o complicado suponer que va a tener los mismos rendimientos que tenía antes. Entonces yo sería un sector que preferiría dejar de lado y enfocarme en otros sectores que tengan recuperación más lenta o en otro tipo de empresas que tengan precios más tentadores. Para hacer un cierre del video, me gustaría hablar un poco más general de cómo estoy viendo yo las cosas. Y es eso que dije un poco en el medio del video. Ya no es el año pasado en donde nosotros estábamos en la C y pasamos a la B y los precios volaron para arriba y cualquier cosa que nosotros comprábamos nos llenábamos de guita. Ya los bonos tienen un precio bastante alto o bastante bien priceado, bien valuado, y las acciones también subieron bastantes. Entonces esto no es ahora, bueno, compro, total, el país está recuperando y esto vuela. No es así, ya no va a pasar lo mismo. Ahora lo que va a haber que ver es ver qué sector compramos, cómo le va la economía, cómo le va la empresa, y hay que ver factores mucho más micro. Hay que soltar un poco la macro, la recuperación económica, la baja de la inflación, la baja del riesgo país, y ponerse a ver qué está haciendo la empresa, cuánta plata gana, cuánto crece todos los años, y ponerse un poco más fino con los números. Así que tengan muchísimo cuidado con eso y no cometan el error de suponer que porque algo subió en el pasado va a subir en el futuro.